ese dióxido de carbono que se genera, nosotros lo vamos a ventear hasta un determinado punto, porque un exceso de dióxido de carbono también no es un ambiente saludable, por así decirlo, para la levadura, y esta se puede estresar y no terminar de cerrar la fermentación. Si la levadura fermenta mal, produce demasiados ésteres que después no se reabsorben, digamos, en la maduración y le pueden generar sabores a nuestra cerveza, o también puede producir otros tipos de alcoholes que no queremos en el producto final. Después de la fermentación se produce la maduración, que ahí en la maduración se baja la temperatura de 18 grados, más o menos lo más cercano que podamos a 0 grados, y ahí lo que se hace también se coagulan las proteínas que quedaron, que van al fondo junto con la levadura, que queda en suspensión, digamos. Bueno, se reabsorben los ésteres que genera la levadura para que no tenga ningún sabor ni aroma que nosotros no queremos en la cerveza. Nosotros para el proyecto usamos levaduras que se llaman SAF-8 05. Lo que tiene este estilo de levadura es que es limpia, no genera ningún sabor ni aroma en nuestro producto final. Bueno, después de la maduración, lo que hacemos es volver a gasificar la cerveza con dióxido de carbono, que le agregamos un poco de dióxido de carbono, hasta el nivel de carbonatación que nosotros queramos obtener de la cerveza. Después de eso, la cerveza se embarrila, se pasa a barriles o a botellas o a latas, digamos, ya está lista para comercializarse como un producto químico. Bueno, acá están las etapas que acabo de describir recién, que son molienda, maceración, cocción, enfriado, fermentación y maduración. Bueno, como conclusión decimos que obviamente comprender las etapas del proceso permiten que optimizar esta operación para garantizar la calidad del producto y resaltando la importancia de un control riguroso en cada fase. Bueno, como dijimos, la cerveza al producirse con la levadura es muy importante tener todos los procesos estandarizados para que ésta pueda trabajar bien y lograr el producto final que nosotros queremos, porque al ser un ser vivo, digamos, es la encargada de producir la cerveza. Nosotros tenemos que dar las mejores condiciones para que pueda trabajar bien. Bueno, en el estudio de mercado, bueno, el consumo de cerveza artesanal creció desde 2001, más o menos. Se dice que las primeras cervecerías artesanales empezaron a aparecer en el año 2000 más o menos, en focos turísticos, digamos. Empezaron a producir, por ejemplo, en Río Negro, en Bariloche, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, después en Córdoba, en Villa General Belgrano. Se vio como que con una pequeña inversión había un rápido retorno y que se podía producir cerveza artesanal y combinaban bares y fábricas al mismo tiempo, que también atraía mucho el turismo. Bueno, desde 2014 a 2018 el rubro creció en un 40%, fue el boom de la cerveza artesanal. Se dice que, bueno, Aníbal Logia, que es el presidente de la Cámara de Cerveceros, hizo un estudio en ese momento y se habían creado alrededor de 1.500 cervecerías en todo el país. Pero bueno, con la pandemia y bueno, la crisis económica que estamos pasando ahora, el mercado está en su peor momento, se puede decir. Se dice que hay una baja hoy en día de la cerveza artesanal, de la venta, de un 40% más o menos, mientras que la cerveza industrial cayó solamente en un 20%. Nada, eso debido a que los cerveceros artesanales, digamos, todos los aumentos lo ven reflejado en el costo del producto. No pasa tanto así con las cervezas industriales. Al mismo tiempo también el mercado se diversificó, ya que en su momento la cerveza artesanal se vendía en barriles a bares y se vendía siempre tirada en recargas. Hoy en día la cerveza artesanal se está vendiendo mucho en botellas, en latas, tiene como otro mercado. Es un poco
poco más difícil la distribución de las cervezas artesanales porque al no tener conservantes, siempre necesitamos que las cervezas estén en frío, entonces es más difícil, digamos, llegar a los almacenes y a los kioscos. Pero se está vendiendo mucho más. Bueno, yendo a nuestro nicho de mercado, que es San Pedro, bueno, en San Pedro arrancó con la cerveza artesanal más o menos en 2017 a vender con un único bar que se llamaba Berlín. En ese momento era el que vendía cerveza tirada. Después, durante los siguientes años, hasta la pandemia más o menos, se establecieron un montón de bares que después fueron cerrando, y hoy en día San Pedro cuenta con 4 bares cerveceros y 2 tiendas de bebidas que son los que más venden cerveza artesanal. Bueno, San Pedro también presenta una oportunidad de crecimiento porque no hay muchas cervecerías en la ciudad y hay un bastante porcentaje de cerveza artesanal que se trae de ciudades vecinas, como unas cervecerías Vikir de Ramallo o 372 de Rosario se traen a San Pedro. Bueno, entonces el proyecto apunta a cubrir esa demanda faltante de cerveza. También las localidades vecinas como Varadero, por ejemplo, no tienen ningún productor de cerveza y toda la cerveza que se consume la traen de ciudades vecinas como ser Ramallo también y Rosario, aunque estén mucho más lejos. Bueno, como conclusión decimos que a pesar del contexto económico, se evidencian oportunidades de crecimiento para las cervecerías que se puedan adaptar a las demandas del momento, que ofrezcan calidad y se diferencien de otras cervecerías. Bueno, la capacidad de planta, hicimos un análisis de mercado, hablamos con los bares de San Pedro. Entre esos 4 bares, las 2 tiendas de bebida, y aparte la cerveza que se comercializa en choperas y en latas, que bueno, eso es un dato que tenemos nosotros de la cervecería, más o menos sacamos la cuenta de que se venden alrededor de 10.000 litros en temporada baja y 20.000 litros en temporada alta, solo en San Pedro, digamos. También trayendo cerveza de afuera como es Vikir o 372. Por lo que nosotros elegimos como capacidad de planta 20.000 litros, que es la demanda del verano de San Pedro, y que se puede también salir a buscar mercado, digamos, a las ciudades vecinas que también están pidiendo afuera. Bueno, decimos que la capacidad permite cubrir la demanda, asegurando una estabilidad en el proyecto, digamos. Aparte, lo que podemos agregar también es que si sobredimensionamos la fábrica, también lo que se estira mucho es a las cervecerías que tienen planta. Hay muchos cerveceros que trabajan como que alquilan fábricas para poder producir cerveza, y así también se comparten gastos de las cervecerías y se hace como más sustentable tener la planta. Bueno, viabilidad del proyecto. Bueno, sacamos los costos, yo los puse en dólares, los pasé a pesos de hoy, digamos, para tener un valor más real. Para sacar los costos nosotros lo hicimos en base a la cerveza Golden, la cerveza rubia, que es la que más se vende. Bueno, nosotros utilizamos malta, la compramos de la maltería que se llama UMA, que es nacional, y se compra en Buenos Aires en una empresa que se llama Tafra, que lo que hace es vender productos cerveceros, vende maltas, lúpulos. Bueno, usamos esa malta, usamos esta levadura, SAP 05, como dije antes, y usamos como lúpulo el Cascade, que es una variedad nacional. Como esta cerveza no tiene grandes cantidades de lúpulo porque necesitamos que tenga un poco de amargor solamente, utilizamos ese lúpulo que es más económico para poder también competir con el precio, digamos, y que se pueda vender también a la gente que no es tan consumidora de la cerveza artesanal. Bueno, el costo estimado de producción es de 936 pesos por litro, y a los bares se vende a 2.145 pesos por litro, aproximadamente esos valores, por lo que tenemos una ganancia de 1.200 pesos. Yo hice el cálculo de la ganancia bruta, que me dio 56,36, y teniendo
cuenta que un proyecto se considera viable a partir del 20%, podemos considerar que el proyecto es viable. Bueno, localización de planta. La planta va a ser ubicada en la ciudad de San Pedro, en el complejo Las Lamarias. Es un complejo que queda en la ruta 1001, en el kilómetro 3,5. ¿Por qué elegimos este lugar? Bueno, primero la ubicación. La ubicación es estratégica. San Pedro queda en la mitad entre Buenos Aires y Rosario, por lo que hay mucho turismo, digamos. El complejo Las Lamarias es un complejo turístico que tiene un montón de atracciones y la cervecería está como incluida en el proceso de visitas guiadas y todo, por lo que atrae turistas, atrae más compradores y mayor venta de cerveza. Aparte de eso, se facilita la compra de materia prima, ya que queda en la ruta y nos baja un montón los costos de transporte y de combustible. El valor del alquiler es otro de los factores. El alquiler del lugar es muy bajo porque a los dueños del lugar les sirve como otra atracción turística, entonces es muy accesible. Por ejemplo, a valor de hoy sale 265.000 pesos el alquiler y no nos imparte un valor en el costo de la cerveza. Bueno, la posibilidad de vinculación con el turismo, como decía antes, es un complejo turístico donde siempre hay grupos de visitas guiadas que pueden ir a pasar por la cervecería y por las demás partes del complejo. Y aparte de eso, el galpón, bueno, se encuentra en condiciones de obtener habilitación municipal y nacional. Ya tiene habilitación municipal, falta la habilitación nacional, pero está en condiciones de ser habilitado, digamos. Bueno, como conclusión decimos que San Pedro representa una ventaja logística y comercial, tanto de producción y turismo como potenciales motores de desarrollo local. Bueno, la parte de impacto ambiental es un poco el marco legal con algunas de las leyes que tocan el proyecto. Bueno, la ley 25675, que es la Ley General de Ambiente, que es la que nos rige para, digamos, de todos los efluentes y residuos que tiramos a la atmósfera, que estén controlados bajo las normas de la ley. Después, en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 5.965 y la 12.257, que es la protección de aguas, que lo que hace es reglamenta todos los efluentes que nosotros tiramos. El decreto 1074/18, que es el de emisiones gaseosas, que dice que tenemos que tener un certificado de emisiones gaseosas a la atmósfera, una licencia de emisiones gaseosas a la atmósfera, que se obtiene a partir de un análisis, una inspección que se hace. Después la ley 11.459, que es la de erradicación industrial, que dice que tenemos que tener un certificado de aptitud ambiental para producir. La ley 13.592, bueno, es la que regula los residuos sólidos urbanos. La 11.720, que regula los residuos especiales que producimos. La resolución 2222-2019, que es la que regula los permisos de la cantidad de recursos hídricos que nosotros utilizamos. El decreto 883-1991, que es vuelco, perdón, está mal escrito, el vuelco de efluentes. Después, el municipio de San Pedro, contamos con dos ordenanzas, la 243/17, que es la que dice que te tenés que anotar en el municipio para que ellos tengan un control de los residuos sólidos urbanos que nosotros producimos. Y la ordenanza 221/80, decreto 160/02, que bueno, es la habilitación de bomberos, que son los que regulan todos la seguridad contra incendios. Bueno, en la parte de impacto ambiental también hicimos la categorización del establecimiento, el nivel de complejidad ambiental que nos da de primera categoría. Para sacar el nivel de complejidad ambiental tenemos una serie de puntos que nos dan puntos, o una serie de factores que nos dan puntos. Con esos puntos, hasta 11 sería primera categoría. Nuestra fábrica nos dio 11, por eso se considera de primera categoría. Bueno, tenemos el rubro, que depende de las materias primas, de los materiales que manipulen
que en nuestro caso está localizado en una zona rural, que también eso nos aporta determinados puntos. Bueno, evaluando todos esos conceptos, llegamos a que somos de primera categoría. Bueno, emisiones solo tenemos los gases de combustión que se generan en los mecheros. Como efluentes líquidos, bueno, tenemos los efluentes cloacales que van a disposición municipal. Los efluentes de limpieza, como efluentes de limpieza nosotros utilizamos para limpiar los equipos un detergente alcalino a base de soda cáustica y ácido peracético. Esos dos efluentes se mezclan en una cámara, se lleva el pH a 7 y después ya se pueden depositar, ya se pueden tirar por la cloaca. Y los efluentes de proceso, ya ahí necesitamos tener una pequeña planta de tratamiento porque tienen materia orgánica, entonces primero se pasan por la planta de tratamiento y después se pueden volcar. Los residuos especiales que tenemos en envases vacíos de ácido peracético se llama a un tratador que está inscrito en el Ministerio de Medio Ambiente y el encargado de hacerse cargo de esos envases. Bueno, y como residuos no especiales, tenemos resto de comida, papel, cartón y plástico, que lo que se puede hacer es reciclar, digamos, para poder tirarlos y para ayudar. Bueno, la actividad propuesta es de bajo impacto ambiental y cumple con todas las normas vigentes. Bueno, realizamos el balance de materia. Para hacer el balance de materia, bueno, tenemos algunos puntos. El extracto, que se habla mucho en el balance, es la cantidad de azúcar que nosotros podemos generar a partir de la malta, que después van a ser los encargados de fermentar junto con el doble. El rendimiento del extracto es una especificación del producto que lo trae la malta, que dice cuánto azúcar nosotros vamos a obtener de esa malta. La eficiencia de la sala es, digamos, cuánto de ese azúcar va a fermentar, cuánto de esa es azúcar fermentable. Bueno, la densidad es la densidad que nosotros queremos lograr con la cerveza terminada, el tamaño del batch. El extracto en función de la densidad original quiere decir cuánto extracto nosotros vamos a necesitar para llegar a que la cerveza tenga la densidad que nosotros queremos. Bueno, la cantidad de extracto. Con esos parámetros vamos a sacar la cantidad de malta que nosotros necesitamos para poder tener una cerveza con determinada densidad final. ¿Sí? Después, para calcular el agua, vamos a ir de acá para adelante, digamos. Vamos a calcular. Nosotros queremos obtener 1000 litros de cerveza, entonces vamos a ir fuimos calculando todas las pérdidas de agua que teníamos a lo largo del proceso. Por ejemplo, bueno, tenemos sigamos desde el final, tenemos una contracción volumétrica cuando enfriamos nuestra cerveza, que es del 4%, y pérdidas en las cañerías, que es del 2%. Todos estos valores se sacaron de bibliografía y son valores prácticos que se fueron juntando y los juntaron cerveceros y los pusieron en manuales. Nosotros usamos el manual del cervecero, que es de Martin Boan, pero bueno, también hay libros como el PUNCE, ¿se llama? Como el PUNCE, que también habla de procesos de cerveza. Bueno, tenemos esa contracción volumétricas, las pérdidas del flujo. Ahí tenemos, con estos valores, sacamos el volumen a la salida del hervidor, digamos. En el hervidor vamos a tener la cerveza hirviendo porque vamos a tener pérdidas ahí por evaporación. De la evaporación total es del 7,5%. Ahí sacamos el volumen antes del hervido, digamos. Después tenemos pérdidas de volumen en el sistema, pérdida de volumen en el eje de malta, que es la malta que queda después de la maceración. Y bueno, ahí tenemos la pérdida de agua en los granos. Así sacamos el volumen total de agua que nosotros necesitamos agregar a la cerveza para obtener esos litros. Después tenemos dos valores, el volumen de agua macerado y el volumen de agua de lavado, que es lo que yo les decía cuando pasamos a la olla de cocción, que vamos lavando el grano. El volumen de agua de macerado se usa 3 veces
bien, digamos, degradar bien el almidón. Lo mismo que si ponemos poca agua, están como muy juntas y tampoco pueden actuar bien y generar la cantidad de azúcar que nosotros necesitamos. Bueno, para calcular el lúpulo, bueno, tenemos las unidades de amargor deseadas que nosotros queremos, más o menos son 20. Esos son partes por millón. Bueno, hacemos la cuenta para pasar de partes por millón a gramos con la densidad. Bueno, acá tenemos parámetros como el rendimiento del amargor, que también es una especificación que trae el producto, para sacar la masa total que nosotros tenemos de alfácido, que son los que se van a isomerizar en isoalfácido para dar el amargor a nuestra cerveza. Y bueno, la cantidad de lúpulo es la masa total de alfácido que nosotros queremos dividido el porcentaje de alfácido que trae nuestro lúpulo. Bueno, después, para calcular, bueno, acá tenemos un cálculo de macerado a partir de la reacción del almidón con el agua. Se produce glucosa y maltosa, principalmente son los dos azúcares que más se generan, por eso hicimos esta reacción solamente. Bueno, acá tenemos el balance global, el balance de cada uno, y así pudimos sacar todos los valores. Bueno, acá está un poco el Excel con los datos. En los cálculos de cocción tenemos el balance global, porque en realidad lo único que reacciona en la cocción es el lúpulo, que se transforma de alfácido en isoalfácido, pero las cantidades de azúcares van a ser las mismas y lo que se hace es tener menos agua porque se evapora. Y en la fermentación, bueno, tenemos la reacción de la maltosa, que se transforma en glucosa, y ahí tenemos la reacción principal, que es la de glucosa, que se transforma en dióxido de carbono y alcohol. Bueno, acá tenemos el balance global y el balance de todos los compuestos. Cálculos de fermentación. Bueno, el balance de materia permite planificar de manera precisa el uso de los insumos y cuantificar los rendimientos asegurando eficiencia en los recursos. Bueno, después calculamos el balance de energía para ver cuánto calor necesitamos para producir el macerado, para calentar la cocción y en la fermentación. Acá están las reacciones de fermentación. Bueno, el valor de consumo energético en cada etapa permite identificar oportunidades de ahorro y mejora de eficiencia en el proceso. Bueno, acá tengo el flow sheet. Acá están los tres equipos de cocción, las tres ollas. Esta es la de licor, la de macerado. Esto sería el falso fondo. Esto es una boca que es por donde se mete la malta, por donde se mete y donde se saca. Y esta es la olla de cocción. Esto es como una... no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Es como un liquecito, sí, para evitar que lo que coaguló en el centro que pase a la chupado claro, como una pared. Acá está la enfriadora, sí. Acá está el enfriador a placas, el fermentador, que es cilindrocónico para obtener una buena decantación de la levadura. Bueno, acá están los barriles, no se ve bien ahora. Como decía, este es el circuito de limpieza. Digamos, siempre que cocinamos tenemos que limpiar es el circuito de refrigeración, que refrigera el fermentador para mantener la temperatura de fermentación y la de madurado, y el enfriador a placas también se usa para enfriar propilenglicol, ya que necesitamos usar que la temperatura esté más o menos a 4 grados centígrados para poder bajar más abajo, digamos, de la temperatura del agua de pozo. Y acá es el circuito como de recolección de agua que hicimos cuando nosotros enfriamos la cerveza. Tenemos el agua caliente, se utiliza para lavar los ceritos, como para hacer una recuperación de calor, digamos, y no tirar esa agua caliente que nosotros obtuvimos
acá. Bueno, como conclusión final, decimos que en todos los aspectos tenemos un resultado positivo. Hay una demanda insatisfecha de nuestro producto en nuestra localidad, ya que se compra mucha cerveza afuera. Bueno, tenemos buena disponibilidad de materias primas. Tiene aspectos favorables en cuanto económico, en los aspectos económicos y técnicos también el proyecto. No se encuentran impedimentos respecto a normas ambientales. Bueno, además de todos esos aspectos, el turismo nos da como un plus para poder hacer que el proyecto sea sustentable. Y ahí está. Se va a separar